Bienvenidos a la serie de conferencias virtuales Líderes apoyando a familias con niños antes y después de un desastre. Este es el tema de apoyo y ayudas están los bebés y los niños con necesidades médicas especiales. Cuando ocurre un desastre en una comunidad, los primeros en dar la mano son los líderes de nuestra comunidad. Reconociendo su heroica labor, deseamos compartir recomendaciones para apoyar a familias con niños, con énfasis en familias con niños con necesidades médicas especiales. Esta serie de actividades es auspiciada por la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Sus micrófonos permanecerán apagados. Para preguntas, favor utilizar QIA que se encuentra en la barra de control. Confirme su volumen esté encendido. Si tiene problemas para recibir la transmisión, desconéctese y vuelva a conectarse. Bienvenidos a la serie de conferencias virtuales Líderes apoyando a familias con niños antes y después de un desastre. Este es el tema de hoy. En los desastres, entre las poblaciones más vulnerables y dependientes de apoyo y ayudas están los bebés y los niños con necesidades médicas especiales. Cuando ocurre un desastre en una comunidad, los primeros en dar la mano son los líderes de nuestra comunidad. Reconociendo su heroica labor, deseamos compartir recomendaciones para apoyar a familias con niños, con énfasis en familias con niños con necesidades médicas especiales. Esta serie de actividades es auspiciada por la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Sus micrófonos permanecerán apagados. Para preguntas, favor utilizar QIA que se encuentra en la barra de control. Confirme su volumen esté encendido. Si tiene problemas para recibir la transmisión, desconéctese y vuelva a conectarse.
Bienvenidos a la serie de conferencias virtuales Líderes apoyando a familias con niños antes y después de un desastre. Este es el tema de hoy. En los desastres entre las poblaciones más vulnerables y dependientes de apoyo y ayudas están los bebés y los niños con necesidades médicas especiales. Cuando ocurre un desastre en una comunidad, los primeros en dar la mano son los líderes de nuestra comunidad. Reconociendo su heroica labor, deseamos compartir recomendaciones para apoyar a familias con niños, con énfasis en familias con niños con necesidades médicas especiales. Esta serie de actividades es auspiciada por la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Sus micrófonos permanecerán apagados. Para preguntas, favor utilizar QIA que se encuentra en la barra de control. Confirme su volumen esté encendido. Si tiene problemas para recibir la transmisión, desconéctese y vuelva a conectarse. Muy buenos días a todos, saludos. Soy la doctora Nilka de Jesús, presidenta del capítulo de la Academia Americana, del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Además nos acompañan la doctora Cindy Calderón, directora ejecutiva del capítulo, y Alejandra Vega, asistente del capítulo, quienes nos ofrecerán ayuda técnica. En la mañana de hoy tendremos nuestra quinta y última sesión de la serie de conferencias para líderes comunitarios apoyando a familias antes y después de desastres naturales. Gracias a todos los que nos están acompañando nuevamente durante el día de hoy, los que están asistiendo y se conectan por primera vez, bienvenidos. Como hemos mencionado en las sesiones previas, el propósito de esta serie de conferencias es proveerles a ustedes, los líderes comunitarios, herramientas para anticipar, prepararse, responder y recuperarse de forma efectiva a desastres naturales. Las sesiones previas sobre cómo prepararnos, precauciones ante un desastre natural, manejo de emergencias pediátricas durante un desastre y control de infecciones antes y después de un desastre han sido fantásticas. Y en el día de hoy nos honra tener a la doctora Karen Martínez, quien nos estará hablando sobre otro tema sumamente importante y es la salud emocional antes y después de un desastre natural. La doctora Karen Martínez González es una profesional de primer nivel con aportaciones valiosísimas en el servicio clínico, la academia y la investigación. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes acá en San Juan y es la presidenta actual de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de Puerto Rico. Además es profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, donde dirige el Departamento de Psiquiatría y el Centro de Estudio del Miedo y Ansiedad. De igual forma, la doctora Martínez dirige la Maestría de Investigación Clínica y Translacional, de la cual fue producto y es investigadora principal de un gran del NIH que estudia el perfil epigenético y microbiota del estrés prenatal asociado al huracán María. Asimismo, está activa en varias organizaciones profesionales, tales como la Asociación de Ansiedad y Depresión, de la cual recientemente recibió un reconocimiento por su trabajo con el Grupo de Interés en Salud Mental de la Mujer y Multicultural, y es parte de la Junta de Directores de la Asociación de Ciencias Clínicas y Translacionales, ACTS por sus siglas en inglés, siendo previamente su presidenta. Muchísimas gracias, doctora Martínez, por su colaboración en todos los proyectos de nuestro capítulo y por su compromiso con la salud mental de nuestra población. Esperamos que esta conferencia les sea de mucho provecho y que juntos continuemos desarrollando estrategias que nos permitan prepararnos, responder y recuperarnos a los desastres naturales en el futuro. Adelante, doctora Martínez, con su conferencia.
Muy buenos días y muchas gracias a la doctora de Jesús y a la Asociación Americana de Pediatría, ¿verdad? El capítulo de Puerto Rico, por esta oportunidad de estar aquí y hablar con ustedes sobre un tema bien importante. Como estamos hablando de manejo de crisis y manejo de emergencias, pues yo he tenido toda una dificultad en poder conectarme en el día de hoy, pero aquí estamos, así que está como bien lenta mi computadora, pero aquí estamos, así que denme un segundito en lo que logramos, pues, ¿verdad? Conectar aquí, esperamos que, ¿verdad? Conectar la presentación. Pero muy bien, aquí está. Así que vamos a estar hablando hoy sobre las estrategias para manejar crisis pediátricas durante emergencias. En específico, pues vamos a estar hablando de crisis en el contexto de la salud emocional. Así que esto es un tema que muchas veces me han preguntado, sobre todo personas que trabajan en refugios, personas que están trabajando con emergencias. Pues una de las preocupaciones principales que muchas veces tenemos es cómo entonces yo voy a manejar una persona que esté teniendo algún tipo de exacerbación en el área de su salud mental o psiquiátrica. Así que lo que queremos discutir es pues un poquito pues qué es lo que podemos ver de las consecuencias de salud mental de los desastres, siempre tomando en consideración que en Puerto Rico pues hemos tenido múltiples desastres en los últimos años y por lo tanto pues las reacciones se van a ver afectadas por estas experiencias traumáticas que hemos tenido en estos últimos 6 años. También puedes hablar un poco sobre qué es esto de una crisis cuando estamos hablando de salud mental. Y pues esperamos que al final de esta conferencia pues le hayamos podido dar unas estrategias prácticas que ustedes puedan poner en acción en los albergues o en las instituciones donde ustedes están trabajando de emergencia para prevenir y manejar crisis de salud mental en estos momentos que sabemos que son un momento como un desastre natural o después de un desastre natural, pues es un ambiente que crea muchísimo estrés y muchísimos estresores para todos nosotros. Así que me gusta traer a colación lo que se sabe en términos de las reacciones emocionales después de un desastre natural. Así que sí se sabe que en términos de emociones, pues justo antes del desastre, pues puede haber mucha ansiedad, mucho miedo. Justo después del impacto del desastre tiende a haber una época donde las emociones en general son positivas porque estamos enfocados en la reconstrucción, en volver a que podamos tener todo que vuelva a las rutinas de siempre. Pero entonces caemos después rápidamente en esta etapa donde tenemos unas emociones bien negativas relacionadas a la desilusión con haber pasado por esta situación. ¿Qué ocurre? Cuando pensamos en esta situación, en nuestra reacción emocional después de un desastre, pues tenemos que tomar en consideración que en Puerto Rico, en cierta manera, nosotros no hemos salido de esta etapa de la desilusión, porque ya cuando nosotros quizás estábamos un poco más en este proceso de reconstrucción después del huracán María, pues tuvimos entonces los terremotos y después entonces tuvimos la pandemia del COVID-19. Así que nosotros nos hemos quedado bastante en esta etapa de el no poder completamente salir a nivel emocional de los efectos que tuvo el huracán María y de todas estas otras situaciones que hemos tenido. Así que pensando, ¿verdad?, en esta semana, donde pues en cierta manera pues estamos ya casi a otro aniversario del huracán María, pensando en que estamos en plena época pico de huracanes y pensando en prepararnos, ustedes que van a estar trabajando en estas situaciones de emergencia, pues tenemos que tomar en consideración que la gran mayoría de la comunidad en Puerto Rico ya estamos en un estado emocional afectado por todas estas situaciones que nos han ocurrido. Así que, sobre todo en este año y en los años que pues van a seguir por un tiempo, pues vamos a tener que tomar en consideración que esta parte de cómo las personas van a reaccionar en el área de su salud emocional o su salud mental,
pues va a estar aún más afectado que quizás pues ¿verdad? Cuando tuvimos el huracán María hace 6 años. Y pues cuando hablamos acerca de la reacción a los desastres naturales, pues tenemos que hablar de estrés y cómo los seres humanos nos adaptamos a el estrés. El estrés, todo el mundo habla de estrés, que mucho estrés tengo, que si tenemos estrés, pero el estrés tiene una definición bien específica cuando estamos hablando a nivel psicológico y estamos hablando de los recursos emocionales que yo tengo para poder lidiar con lo que la vida o el mundo me está poniendo al frente. Así que cuando estamos hablando en el contexto de desastres naturales, pues estamos hablando de qué recursos emocionales yo tengo para poder adaptarme a este ambiente de desastre. Siempre existe un nivel óptimo de estrés donde el estrés suficiente nos va a llevar a enfocarnos, a prestar atención y a resolver los problemas. Pero cuando tenemos un nivel de estrés que es demasiado alto, entonces empezamos a no poder funcionar, no podemos tomar decisiones, no podemos enfocarnos en la emergencia o en la actividad que tenemos al frente. Y ahí es donde nos encontramos en Puerto Rico, donde hemos pasado por tantas situaciones que la gran mayoría de nosotros ya tenemos nuestro sistema saturado de adaptarnos a situaciones estresantes o a situaciones nuevas. Así que de nuevo, tomando en consideración cómo prepararnos para esta época de huracanes, cómo prepararnos para manejar un desastre, pues tenemos que tener en consideración que la gran mayoría de las comunidades con las que nosotros vamos a estar trabajando ya están saturadas de adaptarse a situaciones estresantes y por lo tanto pues van a tener mucho menos capacidad si hay un nuevo desastre en poder adaptarse emocionalmente a él. Y pues aquí vemos un poco estas respuestas del estrés. Vemos que a nivel corto, pues esa respuesta del estrés nos ayuda a responder, nos ayuda a nosotros a resolver la situación que tenemos al frente para poder sobrevivir y poder sobrepasar este desastre que nos está afectando. Pero a nivel a largo plazo, esta respuesta de estrés continuamente activada pues lleva a que nuestro cuerpo se enferme y no esté tan apto para poder responder a las situaciones agudas cuando nos lleguen. Así que de nuevo, recordando que ese es el estado donde estamos aquí en Puerto Rico, donde ya llevamos esta respuesta de estrés activada crónicamente por los últimos 6 años y por lo tanto los sistemas para poder responder a una nueva emergencia no están tan aptos en nuestra población y eso pues va a afectar a las comunidades con las que nosotros trabajamos. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros podemos ver de estos eventos estresantes? Pues vemos que aumentan los casos nuevos de depresión, de trastorno de uso de sustancias y lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, que se habló mucho de esto después del huracán María, pero también se empeoran los casos de personas que ya tengan condiciones de depresión, de ansiedad, de psicosis, que son condiciones como la esquizofrenia, trastorno bipolar, condiciones severas de salud mental y trastornos de uso de sustancias. Así que pensando en un próximo desastre y en prepararnos para un próximo desastre, pues tenemos que estar listos para saber que muchas de estas comunidades en las que vamos a trabajar podemos ver nuevos casos de condiciones de salud mental y que en personas que ya tengan una condición de salud mental, entonces esto puede empeorar su condición de salud mental. Y pues realmente lo que estamos hablando es que un estresor tan severo como un desastre natural nos va a llevar a tener dificultad manejando nuestras emociones y eso nos pone a riesgo de una condición psiquiátrica o una condición de salud mental. Así que cuando pensamos en cómo podemos tener refugios, albergues o comunidades que puedan responder a estas situaciones de desastres naturales continuos o constantes o uno detrás del otro, pues tenemos que pensar en cómo nosotros podemos, ustedes pueden, en las instituciones que ustedes trabajan, cómo puede ser una institución que esté informada en el trauma, o sea, que pueda entender que estamos lidiando con una comunidad que ha estado bien expuesta a eventos traumáticos, bien expuesta a eventos estresantes y que por lo tanto manejar esta comunidad no lo podemos hacer como lo hemos hecho
antes del huracán María. Tenemos que pensar que ahora mismo, cuando estamos trabajando en estos contextos de un posible desastre natural, pues lo tenemos que hacer sabiendo que nuestra comunidad ha estado bien traumatizada. Para eso, pues necesitamos entonces tener instituciones que respondan a desastres naturales donde nuestras comunidades se sientan seguras, se sientan que van a estar atendidas, que cuando ocurre el desastre, alguien va a responder y alguien va a poder ayudarme, ya que me siento más sobrecogido porque he pasado por tantos eventos traumáticos. Tenemos que tener una comunicación donde se fomente esta seguridad, donde se le diga claramente a nuestras comunidades qué es lo que va a ocurrir, donde se pueda demostrar que va a haber apoyo, de que tenemos, ¿verdad? Tenemos los recursos para poder apoyar esta comunidad, que vamos a trabajar colaborativamente y donde se va a dar voz y se va a escuchar a esas comunidades y en tratar de entender todo este contexto cultural, histórico en el que hemos estado y en el que ¿verdad? Estamos. Así que dentro de todo este contexto, ¿verdad? Que hemos hablado de esta historia, de todo lo que nos ha ocurrido aquí en Puerto Rico, pues definitivamente tenemos que estar listos para lidiar con crisis de salud mental, si vuelve a ocurrir un desastre natural. ¿Qué significa una crisis de salud mental? Pues significa un cambio agudo en el estado mental que lleva a una expresión intensa de emociones o de conducta que pueden representar un peligro para la persona o para otro. Cuando estamos hablando de niños y adolescentes, pues probablemente estamos hablando de conductas que pueden ser disruptivas para otros y que pueden inclusive causar crisis en otros niños. Así que, ¿cuándo podría ser que viésemos estas crisis? Pues agraciadamente los niños y adolescentes todavía no tienen estas condiciones crónicas de salud mental como trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, pero se pudiese ver sobre todo en adolescentes o adultos jóvenes. Podemos ver mucho más comúnmente crisis que tengan que ver con ansiedad. Vamos a discutir ahora cómo eso se va a ver. Podemos ver crisis que tengan que ver con uso de sustancias. Desgraciadamente tenemos adolescentes que ya empiezan en un patrón de uso de sustancias y pues entonces eso nos puede llevar a ciertas crisis. Podemos tener eventos de delirio, sobre todo si estamos hablando con alguna población pediátrica que tenga una enfermedad crónica de salud, que entonces se desestabilice, se desoriente por esa condición crónica en medio de un ambiente de emergencia. Los trastornos disruptivos de la conducta, como lo es, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, el trastorno oposicional desafiante, que son condiciones comunes que vemos en la niñez, y pues lo más que nos preocuparía que sería una conducta suicida o de autodaño en algunos de nuestros participantes pediátricos. Así que, como les dije, esto no es tan común, estas condiciones crónicas de salud mental en niños y adolescentes, pero si tuviésemos pues un niño adolescente que tenga una condición como esquizofrenia, trastorno bipolar, pues eso pudiese llevar a alucinaciones, a exacerbar esa condición que puede ser un poco difícil manejar en un contexto de emergencia. Pero también niños que han estado muy expuestos a trauma, pues pueden desorganizarse en un evento de una emergencia, pueden presentar lo que se llaman conductas disociativas, que es que me desconecto de mi realidad, me desconecto de lo que está ocurriendo y por lo tanto pues verse desorganizados o uno no entender esa conducta que está presentando este niño adolescente. Y pues, aunque no vemos quizás estas condiciones crónicas de salud mental, sí, pues tenemos mucha población pediátrica que puede tener discapacidad intelectual o trastorno de espectro de autismo, que son condiciones que típicamente se ven en la población pediátrica. Y pues en este contexto, cuando estamos en medio de una emergencia, que no tenemos la rutina del día a día, eso tiende a desorganizar a los pacientes que sufren de discapacidad intelectual o trastorno de espectro de autismo. Y entonces pudiésemos ver que tengamos entonces un niño que presenta conductas diferentes, raras, que son difíciles de manejar, pues si estamos en un refugio o si estamos en algún lugar donde hay muchas personas. Y tenemos que tener eso en cuenta, que esta población, pues tenemos que identificarla, saber cuál es la población que tenemos que sufre de estas condiciones como discapacidad intelectual o trastorno de espectro de autismo, porque van a necesitar
unos acomodos particulares en el refugio, en el lugar donde le estamos dando el servicio de emergencia. Cuando estamos hablando de ansiedad, pues esto es mucho más común, así que pudiésemos tener algún participante que tenga un ataque de pánico, que es un ataque agudo de ansiedad. Como hablamos ahorita, pues puede haber estas respuestas de disociación, desconectarse de la realidad. Las respuestas de estrés agudo después de un evento traumático, pues pudiésemos tener estas respuestas que también muchas veces pueden tener esta disociación. Y lo que se llama ataque de nervios, que es un momento donde todas mis emociones se expresan y pues son momentos que también tenemos que saber manejar porque pues en el momento pueden causar que me forme una crisis en todo el albergue o todo el refugio porque tengo esta persona que está descontrolada, que está teniendo esta respuesta de ansiedad y pues los demás personas que estamos ayudando pues pueden decir, espérate, si esta persona se siente tan ansiosa, yo me debo sentir ansiosa también y me puede llevar a desestabilizar a múltiples participantes a la misma vez. Así que de nuevo tenemos que saber cómo trabajar. Cuando hablamos de trastornos de uso de sustancias, pues entonces pudiésemos tener un adolescente, probablemente, es raro verlo en niños, pero un adolescente que tenga, pues al no estar usando la sustancia, tenga síntomas de retirada de la sustancia o que entonces se intoxique con esa sustancia o que pues al estar en un refugio o un albergue, entonces esté buscando la sustancia porque, ¿verdad? Tiene este problema de uso de sustancia y eso pues nos puede traer problemas en cómo manejar nuestro ambiente. Hablamos, ¿verdad? Ya un poquito, ¿verdad? De esto en términos de discapacidad intelectual, autismo, que principalmente lo que vamos a ver, pues esta dificultad quizás organizando sus conductas o sus pensamientos. Y pues por supuesto tenemos los niños que pueden tener hiperactividad, impulsividad o conducto oposicional desafiante y que pues en un contexto de una emergencia pues se exacerbe esas conductas y pues nos haga mucho más difícil nuestro trabajo de poder controlar el ambiente en nuestros refugios o albergues. Así que ya que ahora pues entendemos qué es lo que pudiésemos ver en términos de crisis emocionales en el contexto de pediatría, cuando estamos trabajando después de un desastre natural o una emergencia, pues ahora pues vamos a hablar de qué podemos hacer. Así que lo que queremos que ustedes tengan son destrezas de intervención en crisis, que es cómo yo puedo reducir los síntomas agudos que son normales ver en un ambiente después de un desastre, de pérdida, de ansiedad, y cómo podemos prevenir que esto se convierta en una situación más crónica. Así que el trabajo que ustedes hacen como primeros respondedores o como que están ahí en primera línea después de un desastre natural es esencial para evitar las respuestas a largo plazo negativas sobre la salud mental. Así que si nosotros ayudamos a que estas personas que están siendo servidas por nosotros en nuestras comunidades, si logramos que logren adaptarse lo mejor posible a ese ambiente inmediato después de un desastre natural, estamos también contribuyendo a que sea mayor la adaptación a largo plazo y que veamos menos condiciones de salud mental como consecuencia de un desastre natural. Así que es bien importante la labor que ustedes pueden hacer en esos primeros días, semanas después de un desastre, porque vamos entonces no solamente a ayudar a que nuestro ambiente esté lo mejor posible, que nadie se vaya en crisis y que, ¿verdad? Que todo el mundo pues pueda estar en un ambiente tranquilo, el ambiente que necesitan para poder recuperarse de un desastre natural, sino que también pues vamos a ayudar a que la adaptación de la comunidad entera pues sea mejor a largo plazo. Así que, ¿cuál es el enfoque principal que vamos a tener en la intervención en crisis después de un desastre natural? Pues el enfoque principal es en ayudar a las personas a poder enfocarse a resolver sus problemas y darles el apoyo que necesitan para poder resolver el problema que tienen al frente de qué hago ahora después de un desastre natural, que pues no tengo casa o no tengo hogar o no tengo trabajo o, ¿verdad? Todas las situaciones que pueden ocurrir después de un desastre natural. Así que como habíamos hablado al principio, cuando uno está en un ambiente de demasiado estrés,
pues no puedes resolver problemas, no puedes tomar decisiones porque estás agobiado, no tienes la capacidad de adaptarte emocionalmente y por lo tanto no puedes tomar esas decisiones. Así que nuestro rol como personas que vamos a estar ayudando en ese momento inmediato después de un desastre, es ayudar a esas personas a poder enfocarse en resolver los problemas ¿verdad? Los problemas principales que tienen al frente, para que entonces como que se sientan que sí tienen la capacidad de manejar esta situación, sí vean que tienen el apoyo para poder recuperarse de la situación y que entonces pues puedan poco a poco recobrar y ir adaptándose a esta nueva situación pues que nos haya traído ese desastre natural. Así que, ¿qué nosotros podemos hacer concretamente? Pues vamos a proveer apoyo. Así que cuando tengamos una persona que esté teniendo cualquiera de las, ¿verdad? Cuando tengamos cualquiera de nuestros pacientes pediátricos que esté teniendo cualquiera de las crisis que mencionamos al principio, ya sea ansiedad, ya sea que está hiperactivo, ya sea que está desorganizado o tenga disociación, pues lo primero que vamos a buscar es un área segura, privada, donde podamos aislar esa situación o esa crisis de salud mental, donde podamos también pues aislar a la persona, darle un ambiente más privado para que no se sienta que todo el mundo lo está viendo, lo que puede exacerbar esa conducta, porque eso va a disminuir la sensación de amenaza. Cuando una persona está respondiendo de esta manera en una crisis emocional, es porque se entiende que está siendo amenazada y pues entonces las emociones están expresándose para tratar de defenderse de lo que siente que está ocurriendo alrededor. Así que si están en un lugar aparte, seguro, privado, pues eso va a disminuir esa sensación de amenaza y va a ayudar a que la persona se pueda recuperar de esa crisis emocional. Es bien importante proveer las necesidades básicas y a veces con nuestros niños y adolescentes esas necesidades son bien básicas. A veces pudiese ser que ese niño pues simplemente pues extraña algo que tenía en el hogar, ya sea algo de comida, ya sea algún peluche o algún juguete que tenía en el hogar. Puede ser algo tan simple como ese y pues quizás pues brindarle un jugo, una dona, un dulce o un libro de colorear pudiese ayudar a que se sienta que su necesidad básica ha sido satisfecha y que entonces baje esa sensación de amenaza o de alerta. Y pues bien importante tratar de establecer una relación empática, porque lo que este niño o adolescente quiere en ese momento es saber que está seguro, que va a estar bien y que alguien me va a cuidar. Así que nosotros, pues como respondedores, o ustedes, pues que están en los refugios, en los albergues, muchas veces cuando estamos hablando de una crisis emocional pediátrica, pues no es como el adulto, que probablemente ustedes van a ser la persona que tiene que proveer el apoyo principalmente. Aquí muchas veces, pues vamos a tener un padre, un cuidador, un familiar, que entonces nuestro rol pues va a ser apoyar a ese padre familiar para que le pueda proveer ese apoyo a este niño. Así que siempre, ¿verdad? Los profesionales que trabajamos con niños, pues tenemos como que doble el trabajo, porque tenemos el niño o el adolescente que está teniendo la crisis, pero pues también tenemos el padre o cuidador, que es quien queremos darle las herramientas para poder trabajar con esa crisis. Es bien importante que cuando nosotros estamos ante una crisis de salud mental, pues proveemos una presencia de calma y de control. La persona no se siente que no tiene los recursos emocionales para adaptarse a esta situación y pierde el control de sus emociones. Si nosotros también perdemos el control de nuestras emociones, pues, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es múltiples personas en crisis. Así que aunque nosotros también tengamos miedo, aunque a veces nos dé coraje algunas de las reacciones de nuestros participantes, es importante nosotros mantener nuestras emociones en calma y control para poder dar esa modelaje de cómo es que queremos manejar esta situación. Queremos ser activos, directivos y enfocarnos en el aquí, en el ahora y el problema principal que puede tener esta persona. Como le digo, con niños y adolescentes, a veces el problema principal es algo bien simple, es que tienen hambre, es que tienen sueño o es que están aburridos. Así que tenemos que enfocarnos en eso. No vamos a pretender
resolverles toda la situación de que se quedaron sin casa, que no tienen escuela, que no han visto sus amigos, porque estas son situaciones a largo plazo que va a coger mucho tiempo resolverla. Así que en el momento inmediato, después de un desastre natural, nos vamos a enfocar en el aquí, en el ahora. ¿Qué yo puedo hacer ahora para hacerte sentirte más calmado? Vamos a manejar esa emoción aguda, identificar cuál es el problema, proveer mucho apoyo y pues identificar todos los recursos que podamos tener que puedan dar apoyo y ayudar a solucionar el problema inmediato que tenemos en el aquí y en el ahora. Así que para estabilizar esas emociones, pues es importante, ¿verdad? Identificar, estar pendiente en ¿verdad? En nuestra comunidad, en estos albergues o en estos refugios, estar pendiente de qué reacciones emocionales, pues antes de que llegue a la crisis, pues ver si alguien está empezando a desestabilizarse, eso es lo ideal. Y pues también pues podemos tener algunas técnicas de relajación que ayuden a que la persona inmediatamente se estabilice, como por ejemplo pues una técnica de respiración profunda, ayudar a que la persona se enfoque en su respiración, que se enfoque en dar la respiración lo más lento posible y que, ¿verdad? Que como que poco a poco ayude a mandarle una señal de calma a su cuerpo. Es importante también saber, ¿verdad? De los participantes pediátricos que nosotros tengamos, pues saber si están en algún tipo de medicación psiquiátrica, que entonces, pues que si ocurre una crisis, pues si hay algún medicamento que tengan disponible que se le pueda dar, si ya es algo que se ha pues recetado anteriormente. Por ejemplo, los pacientes con déficit de atención. En Puerto Rico, pues nuestra práctica de las familias, pues usualmente se medica para ir a la escuela, pero en un ambiente de crisis, pues, estando, ¿verdad? En un albergue o en un refugio, pues quizás sería bueno pues que ese niño esté medicado para su condición porque está en un ambiente de crisis, un ambiente que no es su rutina ideal. Así que es importante que conozcamos nuestra comunidad, conozcamos si hay alguna condición de salud mental que amerita mantenerse en tratamiento para que esté lo más estable posible. Como hablamos, pues vamos a identificar esa necesidad inmediata, vamos a estar buscando qué es lo que necesita ese participante en el aquí, en el ahora, ver qué referidos, qué tenemos disponibles de referido, si es pues un participante que está teniendo muchas crisis, pues ver si hay algún equipo de salud mental que está ofreciendo servicios en los albergues que pueda venir a atender en ese momento. Y pues tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esta búsqueda de información, de preguntar qué es lo que está ocurriendo, porque pues tenemos que tener cuidado de que no retraumaticemos a nuestros participantes, que no estén hablando de lo que les acaba de ocurrir con el desastre natural si todavía no están listos para hablar. Así que por eso pues es más importante enfocarnos en el aquí y en el ahora. Ahora mismo, ¿qué yo puedo hacer para hacerte sentirte más calmado? Así que esta asistencia práctica, pues vamos a identificar esa necesidad principal aquí, ahora, ¿verdad? No vamos a enfocarnos en como que todo lo que pueda estar ocurriendo en el contexto de un desastre, todas las pérdidas que pudiesen tener nuestros niños y adolescentes, sino ahora mismo que yo puedo, ¿verdad? Clarificar cómo yo te puedo ayudar ahora mismo a sentirte un poco mejor, discutir, ¿verdad? Un plan de acción y actuar para llenar esa necesidad. Así que queremos estar bien enfocados en resolver el problema. ¿Qué es lo que principalmente te tiene incómodo, molesto, ansioso en este momento? ¿Y qué yo tengo aquí dentro de los recursos que pueda tener en mi refugio, que yo puedo darte que te ayude a sentirte un poco más tranquilo? También es importante que pues fomentemos este apoyo social. Mientras más apoyado se siente una persona después de una emergencia o un desastre natural, pues más va a poder mantener esas emociones bajo control. Así que tenemos que estar seguros de que este niño, este adolescente tenga acceso a su grupo primario de apoyo, o sea, que con qué familiar está, con qué cuidador está, porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros a poder entonces manejar esta situación. Y pues, ¿verdad? Ser nosotros también un modelo de ese apoyo
es difícil estar uno proveyendo ayuda después de un desastre natural, porque nosotros también somos víctimas de ese desastre natural. Y nosotros también hemos estado en Puerto Rico durante estos últimos 6 años y hemos pasado por todo lo que estamos pasando. Así que tenemos que nosotros también trabajar con nuestra salud mental y nuestra salud emocional para entonces estar lo más estable posible y poder ser estos modelos de apoyo donde nuestras emociones estén bajo control y que nosotros podamos pues modelar cómo se expresan las emociones lo mejor posible después de un evento, de un desastre natural. Así que cuando tenemos, ¿verdad?, un paciente que ya tiene una condición de salud mental, pues, ¿verdad?, nosotros queremos resolver el problema, así que no vamos a pelear contra los síntomas o contra lo que el paciente nos está trayendo, que como les digo, necesitamos estar seguros de conocer bien nuestra comunidad, asegurar de que si es un paciente que ya tiene unos medicamentos de mantenimiento que se necesitan tomar todos los días, pues si los tiene con ellos, si fue que los perdió en el medio del desastre, pues cómo podemos entonces buscarle los recursos para que sí tenga sus medicamentos y evaluar posibles detonadores en el refugio, por ejemplo, aquí en el contexto de niños, niñas, adolescentes con discapacidad intelectual en el espectro de autismo, a veces ruidos los pueden llevar a tener una exacerbación y pues en un refugio está todo el mundo junto, a veces es difícil, pues mira, quizás si sé que tengo una familia que tiene pues un niño que tenga una de estas condiciones, pues vamos a tratar de ponerlo en el área que menos ruidosa sea o que por lo menos pues, ¿verdad? Que ese niño tenga los menos estímulos posibles y pues tratar de prevenir antes de que ocurra una crisis en este área. Cuando estamos hablando de ataques de pánico, ataques de ansiedad, los ataques de pánico tienen un pico de entre 10 minutos y luego se van por sí solas. Así que en ese momento movemos a esa persona a un lugar privado, calmado, para que pueda pues volver a regularse, a bajar esa emoción. Tratar alguna técnica de relajación, como hablamos, pues puede ser pues algún ejercicio de relajación profunda, de relajación calmada, y pues evaluar si hay algún medicamento que esa persona tenga que use normalmente para cuando le dan ataques de ansiedad, si es algo que le pasaba antes. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos ejercicio de respiración diafragmática profunda, que ¿verdad? Muchos de mis pacientes con ansiedad me dicen, ay, no, eso de respirar no funciona, pero es que muchas veces no están haciendo la respiración que nos lleva a la relajación. Cuando estamos hablando de respiración diafragmática profunda, es una respiración donde yo inhalo por 3 segundos sacando la barriga, o sea que voy a estar respirando con mi barriga, aguanto el aire 1 segundo y luego exhalo metiendo la barriga por 6 segundos. Así que es una respiración donde la exhalación es un poco más larga que la inhalación y lo ideal es que se haga por lo menos por 15 minutos. Así que muchos de mis pacientes respiran como 2 o 3 veces, eso no me funcionó, pues no te funciona al momento porque lo tienes que hacer por lo menos 10, 15 minutos. Así que algo bien simple que ustedes pueden implementar en una persona que está teniendo una crisis en el área emocional, que es simplemente pues asegurarse de que inhalen, aguanten y después exhalen, ¿verdad? Por un mayor rato utilizando la barriga. Yo muchas veces les recomiendo a mis pacientes que se pongan la mano en el pecho y en la barriga y que se enfoquen en sentir a la barriga salir y entrar, y eso pues también pues ayuda a conectarse con el momento y lo que está ocurriendo. También tenemos ejercicios de relajación muscular que también pueden llevar a que la persona pues salga de esa crisis emocional, que pueden ser tan sencillos como doblarse en cluquillas y acercar la cabeza a las rodillas, ¿verdad? Estirarse, sentarse en la silla y flexionar el cuerpo hacia abajo, mover el cuello de un lado a lado, mover los hombros, darle vuelta a los hombros. Esto pues también con niños y adolescentes es muy efectivo porque a los niños les gusta moverse, o sea que quizás la respiración pues como que todavía pues si son niños muy pequeños pues se les hace difícil coordinar la respiración, pero mover el cuerpo y estirar el cuerpo pues eso pues quizás va más con lo que ellos están acostumbrados a hacer, así que esto puede ser muy efectivo, sobre todo con niños pequeños. Cuando tenemos una persona que está, ¿verdad? Está utilizando alguna sustancia adictiva,
pues es importante que eso pudiese ser una emergencia en un refugio, sobre todo una retirada o una intoxicación. Así que pues tenemos que de nuevo conocer nuestra comunidad, conocer si hay alguien que tiene un problema de dependencia a una sustancia adictiva. Y pues de nuevo no es muy común ver en adolescentes y menos en niños adicción a opiáceos, pero pudiese ocurrir que tuviésemos algún adolescente que esté utilizando buprenorfina o metadona o algún medicamento para prevenir estos síntomas de retirada y que necesiten continuar su tratamiento. Ya hemos hablado, ¿verdad?, un poco de esto, de discapacidad intelectual, autismo, pues tenemos que ver que estos pacientes pues estén en un lugar donde tengan los menos estímulos posibles para que puedan mantenerse lo más tranquilos posible. Muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de nuestra población en el espectro de autismo, pues están bien acostumbrados a su rutina, así que pues a veces hay ciertas cosas que están acostumbrados a hacer que si no las pueden hacer eso los puede llevar a exacerbarse, pues a asegurarnos de, pues, si es como que están acostumbrados, pues, a ver algún video, alguna música, pues, cómo podemos ayudarlos a que tengan acceso a ese video o la música sin que moleste el resto de la comunidad que está ahí. Y pues, ¿verdad? Ser bien pacientes, muchas veces estos pacientes hacen muchas preguntas repetitivamente, están continuamente preguntando cuándo van a volver para la casa y pues tenemos que ser un poco pacientes con eso porque pues es parte de la condición. Particularidades, ¿verdad?, que tenemos con nuestros niños y adolescentes, pues la importancia de estas rutinas familiares que pues las van a estar perdiendo, y pues en niños y adolescentes las rutinas nos ayudan a que vuelvan a caer en tiempo. Muchas veces los padres pues aumentan las conductas de protección en las emergencias y se pueden poner pues un poco más difíciles si se sienten amenazadas. Y pues que las pérdidas en niños y adolescentes, pues a veces, pues, ¿verdad? Quizás nosotros estamos preocupados porque pues perdieron el hogar o pues, ¿verdad? Que la situación, pues, ¿verdad? Es mucho más seria de lo que, pero al niño lo que le importa es pues que es su cumpleaños y no se va a poder celebrar su cumpleaños, o que no está pudiendo jugar soccer. Así que a veces, sobre todo con los niños más pequeños, pues tenemos que tener en consideración que lo que es estresante para nosotros los adultos no necesariamente es lo mismo que es estresante para ellos y que en ese sentido pues tenemos que conocer qué puede ser lo que en ese momento los está llevando a una crisis. También pues tenemos que tomar en cuenta que pues muchas veces pues tenemos luto de lo que hemos perdido. A veces los niños se sienten culpables de que por alguna razón pues esto fue culpa de ellos o pueden sentir vergüenza. Hablamos un poco de la disociación, los ataques de nervios y pues también los problemas de sueño, pues cuando no están en su ambiente, en su hogar, los niños pues quizás no pueden descansar igual, eso los va a poner más irritables y pues eso pues nos puede llevar a problemas de conducta. Así que cuando estamos hablando de salud mental en emergencia, estamos hablando de un ambiente que pueda promover el sentido de seguridad, el sentido de calma, que pueda ayudar a fomentar esa resistencia no solo individual, porque pues se habla mucho, ¿verdad?, de la resiliencia o la resistencia individual, pero sabemos que es mucho más importante, y lo vimos después del huracán María, esa resiliencia o esa resistencia de la comunidad, que la comunidad tenga los recursos que necesitan para poder sobrepasar, reponerse de este desastre natural, que estemos conectados socialmente y pues que tengamos esperanza de que a pesar de que pues hemos pasado cosas terribles en Puerto Rico y que volvamos a tener otro desastre natural, que pues podamos como comunidad estar juntos y volver a recuperar y a poder ¿verdad? Crecer en ese sentido y ser estar lo más fuertes para poder resistir pues, los desastres naturales. Así que aquí tenemos algunos de estos recursos. Si alguno de ustedes como pues persona que responde en emergencia quiere adiestrarse aún más en esta parte de cómo manejar crisis en el área de salud mental, pues está lo que se llama el Psychological First Aid o los primeros auxilios psicológicos. Sé que a muchas personas que trabajan en desastres se les ha dado este entrenamiento anteriormente, hubo muchos recursos que lo estuvieron dando,
pero siempre es bueno repasarlo. Así que hay muchos recursos que están ahí afuera para ayudarlos a ustedes a tener lo que necesitan para poder estar lo más listos posible. Esperamos que no ocurra ningún otro desastre, pero que si ocurra, pues que nosotros estemos listos para ayudar a nuestras comunidades. Así que aquí también está pues mi email, karen.martinez4@upr.edu. Estamos a las órdenes, ¿verdad? Por cualquier necesidad en particular que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, doctora Martínez, ¿verdad? Por siempre esas excelentes conferencias con tantos buenos recursos para nosotros, ¿verdad? Tanto en la comunidad de los profesionales de la salud, de los líderes comunitarios, ¿verdad? Siempre proveyéndonos muchas herramientas y estrategias para manejar las diferentes ¿verdad? Asuntos relacionados a la salud mental. Y hay un par de preguntas. Una de ellas es, ¿qué nos haría llevar un paciente con alguna, ¿verdad?, crisis emocional a un hospital en un escenario de un desastre? En Seguro. otros escenarios hemos con traumas y demás, pero desde el punto de vista de salud mental, ¿cómo tenemos que estar preparados para esa emergencia que hay que movilizar al paciente al hospital? Que esa es una excelente pregunta, porque sí, ¿verdad? Hablamos aquí un poco sobre qué podemos hacer para evitar llegar a ese punto que esperaríamos que pudiésemos llegarlo, pero ¿qué ocurre si la condición sigue exacerbándose? ¿Cuándo nos vamos a preocupar en el sentido de ya esto no se puede manejar en este ambiente y necesitamos ir a un hospital? Cuando la vida de ese paciente o de otra persona está en peligro. Así que si tuviésemos un paciente que por su exacerbación o su crisis emocional lleva, por ejemplo, a amenazar su vida, a decir que se va a hacer daño o inclusive a tratar de hacerse daño, pues ya eso es una emergencia que necesitaríamos entonces enviar pues a una sala de emergencia o a un hospital. Igualmente cuando hablamos, ¿verdad?, en el contexto de trastornos de uso de sustancias, si tuviésemos a alguien que está agudamente intoxicado o está teniendo una retirada de una sustancia que amerite un tratamiento médico de emergencia, pues eso también. Y el tercer caso que pudiese ameritar llevarlo a una sala de emergencia o a un hospital psiquiátrico sería entonces una persona que la conducta esté tan agresiva contra otros o pongan amenaza a los otros que entonces pues tengamos que sacarlo del albergue y entonces hacer un manejo de esa conducta agresiva. Siempre importante que cuando ustedes, pues, ¿verdad? Ustedes conocen mejor sus comunidades que cualquier otra persona, así que tener esas hospitales psiquiátricos o salas de emergencia donde se atienden emergencias psiquiátricas, que van a estar atendiendo a la comunidad de su albergue o su refugio, y pues siempre verificar que estén funcionando después de un desastre, porque pues tenemos que, ¿verdad? No, después de un desastre pues siempre tenemos dudas de qué unidades están abiertas, cuáles no, pues ver de qué manera podemos ser lo más efectivos en canalizar esa emergencia psiquiátrica. Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos otra pregunta que va un poco asociada a esa contestación que nos dio, y es en cuanto a cómo, o sea, vimos muchas estrategias en su conferencia de cómo manejar agudamente la situación. Y nos mencionó varios aspectos de cómo prepararnos. Por ejemplo, buscar información, que es lo que nos estaba mencionando, de qué tengo alrededor mío para llevar al paciente, ¿verdad? O al niño, qué recursos tengo disponibles. Para otros escenarios de emergencia, por ejemplo, traumas, se hablan de diferentes listas de cotejo, checklists. ¿Qué usted nos recomendaría para nosotros como los líderes de la comunidad prepararnos, ¿verdad?, hacer un 1, 2, 3, que en el momento de la crisis no estemos todos en crisis y no podamos actuar? Seguro. Aquí tenemos que tomar en consideración que vamos a tener diferentes fases de la respuesta de emergencia. Así que lo que estábamos hablando hoy es de la fase aguda, de como que acaba de ocurrir el desastre y yo ¿verdad? Estoy respondiendo a esas primeras, digamos, a las primeras semanas después del desastre en un refugio donde todavía ni tenemos claro con qué recursos tenemos ni qué recursos no tenemos. Ya después de ahí, pues vamos a pasar entonces a una próxima fase, que ya es una fase, sobre todo cuando estamos hablando de refugios y albergues, donde pues entonces vamos a tener unas familias o unos participantes que pues no van a poder volver a sus hogares o a sus ambientes y que van a pasar más tiempo con nosotros.
Entonces, en esa próxima fase es donde se recomienda que empecemos a identificar las necesidades de salud mental que puedan pues tener esas familias que van a estar con nosotros más tiempo, porque entonces pues mientras más tiempo pasen fuera de su ambiente o fuera de sus hogares, más probabilidad tienen de desarrollar problemas emocionales por esta situación, ¿verdad?, del desastre natural. Así que en esta primera fase, pues no se recomienda hacer una evaluación específica de qué síntomas pudiesen estar teniendo estas personas, ni nada, porque lo que queremos es responder al momento y las necesidades inmediatas que tenemos. Ya entonces en esa próxima fase, ya de más a largo plazo, pues entonces ahí sí, pues pudiésemos empezar a ver pues realmente si hay algún problema de trastorno de estrés postraumático, que es lo que podamos ver comúnmente, o como hablamos, depresión, o algún problema de uso de sustancias. Perfecto, muchísimas gracias. Se comenta por acá, estábamos en el chat, se hace la pregunta de cuántos han utilizado. Hay un cuento que se llama Trinca y Juan, cuántos lo han utilizado, y varios de los participantes han comentado que lo han estado, ¿verdad?, utilizando, ¿no? Y otros de los participantes nos cuentan que hay otras historias que también están utilizando para manejar los asuntos de salud emocional alrededor de un desastre. ¿Qué nos recomienda en cuanto al uso de esto, ¿verdad?, de estas herramientas para el manejo de los niños y la salud emocional de los niños durante... Disculpen que interrumpa, es la doctora Calderón. Yo quería compartir porque en la experiencia después de María utilizamos los libros de Trinca y Juan que fueron escritos por la doctora Chandra Ghosh del Centro Traumático de Niños. Y utilizamos también otro cuento que ella tiene después de los terremotos. Estos libros de cuentos son libros de colorear. Y la razón que se recomiendan y que ayuda mucho a la familia es que además de tener el cuento para repasar y darle esperanza a los niños y herramientas, yo creo que una de las partes más importantes es que le da una descripción a los padres de los cambios en conductas que luego, pues, suelen ocurrir cuando hay un estrés, porque el libro tiene una parte dirigida a los padres y ayuda a los adultos a entender esos cambios en conductas que ocurren en niños que no es que tengan una condición mental, es que están respondiendo al temor, a la amenaza, como bien describió la doctora Karen Martínez. Estos libros son gratuitos, se pueden bajar en forma de PDF y se pueden utilizar, pero la doctora les va a abundar de cómo hay que usar el libro, porque aunque el libro tiene las instrucciones, a veces las personas obvian las instrucciones y es que se tiene que usar de una manera que no sea amenazante para el niño. Y si el niño está leyendo el cuento y se detiene y usted ve que se exaspera o que en vez de pintar coge la carayola y lo que hace es que tacha la imagen, esos son señales de que ese nene tiene mucho estrés y tal vez es el momento de decirle, ¿quieres parar? No tenemos que continuar porque como la doctora bien explicó, no es el momento, en ese momento agudo de ponerse a hablar qué sintieron o qué sienten o qué pasó, hay que esperar que estén listos para hablar y poder desenvolverse. Doctora, la dejo para que usted expanda un poquito más sobre eso. Yo les puse el enlace de los libros porque lo hay en diferentes formatos. La doctora Chandra Ghosh dio una conferencia en Puerto Rico virtual y leyó el cuento para los padres y los cuidadores. Así que todo eso está disponible en las páginas de ella, en el web y los libros. Sí, definitivamente son recursos que tenemos que podemos utilizar, como hablamos, están pues, ¿verdad? El libro de Trinca y Juan, también hay otro libro que se compartió bastante en Puerto Rico que se llama Después de la tormenta, que es de el National Child Traumatic Stress Network, que ese pues también es un libro similar. Este segundo libro es para quizás ya niños más grandes, adolescentes, porque es mucho trabajo sobre qué estás pensando, qué te está viniendo a la mente. El de Trinity Juan pues es un poco más hacia niños más pequeños, es un libro de colorear, pero como muy bien dijo la doctora Calderón, aquí lo importante es que esto no es simplemente uno lo entrega y ya. Esto o nosotros pues utilizamos el recurso de apoyo que tenemos que son los cuidadores y le explicamos cómo es que se usa el libro y dejamos que entonces el cuidador pues utilice el libro con su hijo o su encargado y que entonces pues nos diga qué fue lo que, ¿verdad? Qué fue lo que observó
o hacemos alguna actividad estructurada para entonces utilizar el libro, ¿verdad? Sobre todo si ustedes están en un refugio, un albergue donde hay mucha población pediátrica, pues quizás valdría la pena hacer una actividad estructurada donde se pueda utilizar uno de estos recursos, pero lo importante es que esto no es como un libro de pintar que quizás pues entregamos para que se entretengan los niños. Esto es una actividad formal que tiene una estructura y que se debe de seguir para nosotros asegurarnos de que no haga más daño que bien. Muchas gracias, doctora. Quiero, ¿verdad? Dos puntos. Uno, hay un poll que está abierto, por favor, ¿verdad? Entren a él y contesten las preguntas para luego, al final de esta actividad, poderlas discutir. Sí, ¿verdad? Entendemos que todos ya lo deben haber recibido. Entonces tenemos a la señora Luz Ortiz, que vamos a abrir el micrófono ahora, porque tiene ¿verdad? Un comentario. Adelante, señora Ortiz. Le voy a abrir el micrófono por aquí. Mire a ver si usted puede unmute su micrófono. Ella tiene que abrir el micrófono de ella. Ahí está. Ahora. Adelante, señora Ortiz. No sé si es que no, ¿verdad? No, nosotros no la estamos escuchando. Estoy viendo por el chat que nos habla que han participado en el taller de la Biblioteca Humana, donde se expresan las vivencias y ha sido de excelente ayuda visual para los que están en alguna situación de trauma psicológico o emocional. Es decir, quería compartir algo más de su experiencia con esto. No le estamos escuchando, señora Ortiz. Tiene que subir el volumen, aparentemente. El micrófono está abierto, pero no se escucha. Sí, no le estamos escuchando. Igual nos puede ¿verdad? Comentar por el chat y si tiene algún otro comentario adicional, dado que no le podemos escuchar, lo compartimos con todo el mundo. ¿Okay? Bueno, pues doctora Martínez, de nuevo, muchísimas gracias, ¿verdad? Por todo eso que ha compartido con nosotros, ¿verdad? Estrategias fantásticas para usar en estos momentos de emergencia, en el futuro, ¿verdad? Y pasamos en breve al poll. En el futuro y a los compañeros, a líderes comunitarios, vamos a estar trabajando, ¿verdad? Con la acogida que hemos tenido, el éxito que han tenido esta serie de conferencias, nos vamos a enfocar en el manejo de desastres en pacientes con condiciones crónicas específicamente, pacientes de diálisis, pacientes diabéticos, pacientes, ¿verdad? Inmunocomprometidos, trasplantados, y en este escenario también le vamos a invitar, porque ¿verdad? Las estrategias, los tools son un tanto distintos. Usted dio unos puntos importantes de cómo manejarlos y atenderlos. Dentro de este mismo grupo están los pacientes con discapacidad intelectual o con problemas, ¿verdad? Con condiciones de autismo ¿verdad? Y condiciones en esta línea. Así que le vamos a estar invitando y a los líderes comunitarios definitivamente manténganse, ¿verdad? Pendientes, porque les vamos a estar dejando saber, probablemente para el primer semestre del próximo año 2024 vamos a estar ofreciendo entonces esta nueva serie de conferencias. Así que pasemos entonces al poll. Ya nos ha contestado 76% de los participantes de esta actividad para ver si podemos ir sobre estas 5 preguntas, doctora. ¿Usted las puede ver? Sí, las puedo ver. Ok, la pérdida de la rutina y desorganización puede exacerbar condiciones como autismo y déficit de atención. El 94%, ¿verdad? Nos contesta que es cierto. Y de nuevo, pues una de las maneras que tenemos para poder trabajar con esto, pues es conocer bien nuestra comunidad, saber quién tiene algún niño, niña o adolescente que tenga alguna de estas condiciones, asegurarnos de que tengan sus medicamentos si es que están tomando medicamentos y pues ayudarlos a que estén en un ambiente que tengan lo menos exacerbación, ¿verdad? De sensorial. ¿Qué cambios pueden presentar los niños y jóvenes afectados por un desastre? Cambios en conducta, empeoramiento de condición de salud mental crónica, ansiedad, ¿verdad? Todos contestaron, y pues todo eso pues es cierto, todas esas, podemos ver cambios en conducta que no necesariamente vayan con un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico,
pero si ya hay una condición, pues puede empeorar, y la ansiedad, que es una respuesta normal y común que podemos ver después de un desastre natural. ¿Cómo podemos ayudar a los niños que se afectan emocionalmente luego de un desastre? Pues como hablamos, pues sí, podemos proveerles esas necesidades básicas. Siempre nos vamos a enfocar en el aquí, en el ahora, que es lo primero que necesitan, ayudando a los niños a adaptarse al ambiente al cual tienen que acudir. Eso es lo que vamos a estar buscando, adaptación, que la persona se pueda adaptar a esta nueva realidad. Ayudar a la familia a enfocarse, a resolver sus problemas, ayudarlo a resolver lo que está pasando aquí ahora, y pues la única que hay que no es, pues no los vamos a obligar a hablar para que describan lo que les pasó durante el desastre, porque cada persona va a hablar de su experiencia traumática cuando pueda ser. Informarles de todo lo que está pasando después del desastre, ayudar a los niños a entender, incluyendo las noticias, etcétera. Pues esta pregunta, ¿verdad? Veo que hubo un poco, ¿verdad? Es 66% cierto, 34% falso. Y yo creo que lo más importante, sí, es importante que los niños sepan lo que está ocurriendo, ¿verdad? Los niños se dan cuenta de todo, pero tenemos que tener cuidado a que no le estemos dando demasiada información. Los adultos tendemos a sobrecomplicar las cosas. Los nenes lo que quieren saber es muchas veces una pregunta bien específica, quieren la contestación, así que es importante pues sí dejarles saber, mira, pues acaba de pasar un huracán, acaba de pasar un terremoto, cualquiera que haya sido la situación, y decirle, ¿tú tienes alguna pregunta de esto que haya ocurrido? Y pues entonces enfocarnos en contestar esa pregunta y no darle demasiada información ni exponerlos a demasiada información. Y pues cómo se puede ayudar a un niño con autismo luego de un desastre. Definitivamente, si está tomando algún medicamento, pues asegurarnos que continúe con su tratamiento, intentar colocarlos en ese lugar que sea más tranquilo, con los menos estímulos posibles, pero definitivamente pues no vamos a sobremedicarlos ni a sedarlos, porque pues verdad, eso tampoco pues sería saludable. Y que espero que con eso pues hayamos, pero por lo que veo pues salimos bastante bien, así que hubo bastante aprendizaje en la conferencia. Fantástico, muchísimas gracias, doctora Martínez, nuevamente por esta fantástica conferencia, todos estos recursos, a todos los líderes comunitarios que nos acompañan en el día de hoy, nos han acompañado en esta serie de conferencias. Muchísimas gracias por participar, y nos estaremos viendo pronto con otra serie nueva de conferencias. Como les indicamos, todas estas conferencias que se han provisto van a estar grabadas, ustedes van a tener acceso y van a tener sus certificados de participación en esta serie de conferencias. Muy buen día a todos y nos vemos pronto. Bye.